Ahora pasemos a hablar un poco acerca de los riesgos. Básicamente, cada vez que nosotros tomamos una decisión frente a una fuente de apalancamiento, frente a un tipo de decisión financiera, digamos, frente a cualquier tipo de análisis que nosotros podamos llegar a hacer frente a una compañía, frente a una situación, frente a sus requerimientos o sus necesidades, vamos a eh, contener algunos riesgos asociados a la misma toma de decisiones, digamos, o el mismo análisis que hayamos realizado. En este sentido, podemos hablar que existen distintos tipos de riesgos al momento de la toma de decisiones desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles vendrían siendo estos? Hay muchísimos tipos de riesgos financieros, realmente. Podemos hablar de los más comunes y los más significativos. Empezamos hablando del riesgo de mercado, caracterizado básicamente por las volatilidades o los cambios que existen entre la valoración de los activos del mercado por cuestiones de oferta y demanda. Básicamente, riesgo de mercado es que se incremente o disminuya el valor de algo en particular, del dólar, de la carne, de la papa, de lo que sea. Básicamente es ese riesgo de mercado que nosotros difícilmente podemos controlar porque obedece básicamente a variaciones y requerimientos y necesidades del mercado en todo momento. El riesgo de crédito. Bueno, el riesgo de crédito es básicamente aquel que se establece cuando nos encontramos en una de dos partes. O somos los que colocamos los recursos o por el contrario somos a quienes nos entregaron los recursos. Eso es un riesgo de crédito, solo que se ve desde dos ángulos distintos. Por ejemplo, si es a mí a quien me prestan los recursos, el riesgo de crédito está casi asociado a la solvencia, es decir, a que yo no pueda cumplir con esta obligación. Es un riesgo de crédito. Desde la otra parte, desde el otro ángulo, el riesgo de crédito es que yo soy el que presto los recursos y mi riesgo de crédito es que no me paguen a mí estos recursos que yo he colocado. Entonces digamos que eso básicamente obedece a muchos tipos de circunstancias, a que me quede sin trabajo, a que no tenemos fuentes de recursos, en fin, a muchísimas alternativas. Pero técnicamente este es el riesgo de crédito, visto desde dos ángulos completamente distintos. El riesgo de liquidez es básicamente aquella capacidad que yo puedo llegar a tener para responder inmediatamente a las obligaciones que tengo en el corto plazo. Esto es lo que vimos hace mucho tiempo en indicadores financieros. Básicamente es que yo tenga recursos inmediatos o pueda obtener liquidez o efectivo inmediato para cubrir mis obligaciones inmediatas si se llegan a dar de la manera acordada. Por ejemplo, que yo tenga lo suficiente para pagar lo que los obligaciones o los pagos, costos y demás que yo tengo mensualmente. Ese es el riesgo de liquidez. Obviamente está muy asociado al tema del apalancamiento, porque si no tengo liquidez inmediata, tendré que optar por una fuente de recursos para poder, digamos que, cubrir estos tipos de obligaciones. El riesgo de transacción es otro tipo de riesgo, digamos que financiero, muy curioso, por una sencilla razón, porque básicamente aquí se habla sobre una operación, básicamente que se realiza en otro tipo de monedas. Por ejemplo, aquí obviamente hablamos de que exista una modificación o un riesgo en que yo convierta una divisa a otra, de qué sé yo, de dólares a pesos y cosas por el estilo, y que claramente esto modifique o cambie por completo mi percepción o básicamente mi resultado a obtener. El riesgo de traducción es otro riesgo financiero. Un riesgo financiero muy curioso porque está asociado a la traducción básicamente de la información. A veces pasa que unos manejan una divisa, otra divisa o un idioma distinto, inglés, español, chino, mandarín más bien, en fin, todos los tipos de idiomas. Y la traducción, la comprensión de la información financiera y al mismo tiempo el análisis de ella puede variar en la interpretación, valga la redundancia. Es decir, que hay un riesgo en que nosotros comprendamos mal una palabra o la connotación de una palabra. Es curioso porque pareciera imposible, pero no, la verdad es que se da continuamente. Por eso, digamos, es tan clave manejar casi todo en términos o en idioma, no sé si lo podemos decir de una manera u otra, numérico, para evitar este tipo de situaciones, ¿vale? Otro tipo de riesgos es el tipo de riesgo cambiario. El tipo de riesgo cambiario es muy enfocado también al de mercado y al de divisas. Es modificación o el cambio que pueda llegar a existir entre una divisa u otra.
Por ejemplo, si yo estoy endeudado en dólares y el dólar se incrementa, es decir, mi moneda se devalúa bastante, pues ¿qué pasa? Se me incrementa la deuda. Es un riesgo cambiario básicamente por la relación que existe entre dos divisas. El riesgo de interés es básicamente algo similar, pero se hace enfocado a las tasas de interés que se dan en algunas fuentes de apalancamiento, cuando estas son básicamente enfocadas a, ¿cómo decirlo? A tasas variables. Cuando las tasas son variables, ¿qué pasa? Pues estas tasas pueden incrementarse o disminuir. Dependiendo de lo que suceda con cada una de ellas, pues básicamente me va a afectar a mí de cierta manera, ¿vale? Entonces digamos que en ese caso, pues es a lo que se hace referencia en este sentido. Bien, pasamos al siguiente, permítame un segundo. Riesgo legal. El riesgo legal es básicamente aquel riesgo que nos puede llegar a afectar por una disposición o una directriz, valga la redundancia, legal. Es decir, nosotros estamos en X Y lugar y por X cambio en la normatividad se cambia, no sé, el alcance sobre X o Y negocio o actividad que básicamente nos pueda llegar a afectar a nosotros con una connotación claramente negativa. ¿Listo? El riesgo soberano es aquel riesgo también conocido como riesgo país, un riesgo que es un riesgo que hace referencia a la interpretación que se tiene sobre el Estado, sobre el país y sobre el negocio que se pueda realizar o qué sé yo, o sencillamente sobre la connotación de seguridad que se puede dar en X o Y lugar. Eso también afectaría mi operación, mi negocio, mi empresa, ¿no? El riesgo sistémico hace referencia a aquellos choques internos o externos que pueda llegar a tener una organización. El riesgo sistémico es aquel riesgo que no podemos controlar, por ejemplo, una crisis financiera internacional, una pandemia. Mientras que el riesgo no sistémico es aquel riesgo que sí hace referencia a lo que podemos controlar. Por ejemplo, un cuello de botella en nuestra empresa porque hay muy poquitas personas que atienden X o Y factor productivo o nuestra cadena de producción. Cosas, digamos, por el estilo, ¿vale? Por último está el riesgo moral, que no está aquí, que no es un riesgo literalmente financiero, pero siempre me gusta tomarlo porque me parece muy importante, que es aquel riesgo asociado a que nuestra toma de decisiones puedan afectar a otros, más no a nosotros directamente, como es el caso de la ambulancia. Nosotros dejamos o no dejamos pasar una ambulancia y es nuestra decisión. A nosotros no nos va a afectar directamente, pero sí puede que afecte a un tercero. He ahí el meollo del asunto. Nuestras decisiones pueden tener una afectación a un tercero sin que esto nos afecte a nosotros directamente, ¿vale? Ese es, digamos que, este riesgo. Bueno, pasamos ya a la última parte de las actividades relacionadas, las actividades para la próxima semana. Eh, es básicamente, o son básicamente, la relación de los estados financieros y el cálculo de apalancamiento operativo que ya mencionamos con anterioridad de cómo se iba a realizar. Ahora, no, mentiras, me quedó mal pegada esta diapositiva. Bueno, básicamente aquí hacemos referencia a las actividades previstas en nuestra última sesión, es decir, en la sesión de nuestro última unidad de aprendizaje. Una última unidad de aprendizaje que básicamente hace referencia a lo siguiente. Lo están viendo en pantalla, entonces voy a abrirlo directamente aquí en la plataforma para que lo podamos visualizar. Estas últimas actividades pues están previstas para entrega para nuestra última sesión, es decir, las actividades previstas para la unidad número 9. Aquí nos vamos a concentrar básicamente en la proyección financiera, una proyección financiera que busca de una u otra forma que desarrollemos la siguiente actividad. En los mismos grupos que hemos venido trabajando y básicamente en los mismos estados financieros, es decir, en la misma empresa que hemos analizado que es mercado y bolsa, y teniendo en cuenta el material de apoyo de los libros de referencia más algún material de apoyo que yo les voy a enviar, vamos a realizar una proyección financiera en una matriz en Excel, que básicamente es la misma que hemos desarrollado y van a utilizar esa misma como fuente. Recuerden enviarme, ¿no? ese archivo en Excel, que algunas veces me envían archivos de análisis, por supuesto, pero en otro formato, y pues la idea es como que el Excel también yo lo pueda ver para ver qué tal quedó la formulación. Allí van a identificar la capacidad de inversión que tiene la compañía.
seleccionar una acción en la bolsa de alto riesgo en la cual puedan ustedes invertir. Es decir, pueden tomar la bolsa de Colombia, la bolsa de Nueva York, donde ustedes quieran. Seleccionan una acción, una alternativa, un activo financiero en el cual puedan invertir, analizan esa inversión, básicamente, de cómo puede impactar en el flujo de caja y en los estados financieros de una compañía. Esto es hipotético, por supuesto, porque no podemos decir si compramos vamos a ganar 1.000 millones o no. Eso es bastante relativo, pero tenemos que, digamos que, interpretarlo de una u otra forma, ¿vale? Y luego van a reflejar la totalidad de la inversión en una proyección no menor a 5 años. Es decir, si compráramos una acción ahorita, 20 más adelante, o tal vez invertiríamos en otro tipo de inversiones, qué sé yo, aumentar la capacidad de la compañía o lo que sea. Básicamente esta proyección financiera de la empresa Mercado y Bolsa es un supuesto muy enorme, muy grande. ¿Cómo ustedes podrían invertir recursos de la compañía para mejorar su rendimiento? Concéntrense ojalá a que estas inversiones sean, si es en el mercado de capitales, sería otra inversión, es decir, una inversión hipotética que va a generar unos rendimientos hipotéticos. Si van a invertir directamente en la compañía, que busque una generación de EVA, de valor, entonces inviertan en maquinaria, inviertan en algo que les permite a ustedes obtener una rentabilidad como tal. Como ya saben, esta semana, lunes, martes, les enviaré material de apoyo y les haré tal vez algunas claridades frente a esta actividad, pues porque lamentablemente no pudimos participar al mismo tiempo en la sesión. Entonces, nada, discúlpenme de nuevo por esta situación que se presentó. Nos veremos muy pronto. La próxima sesión, ya finalizando. Y recuerden bien, pues siempre nos podemos comunicar por si tienen alguna duda al respecto, ¿vale? Que tengan un buen día y de nuevo discúlpenme por no haber asistido el día de hoy.